Llegamos a ustedes gracias a... Nuestra invitada de hoy nació en Juribana, península de Paraguaná. Es fundadora del Museo de la Tradición Familiar, Casa de las Ventanas de Hierro y de la Galería de Arte, Casa del Tesoro. Una incansable defensora del patrimonio de Coro y la vela. Y hoy, después de cumplirse 30 años de la Declaración de Patrimonio, estaremos a fondo con María Isabel Zárraga Fuguet. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa A Fondo Con. En esta oportunidad estamos acompañados de una persona muy particular, una coreana de pura cepa, que hoy nos visita. No está radicada aquí en Falcón exactamente, pero hoy nos visita y está aquí con nosotros la señora María Isabel Zárraga, que pues es parte de la historia de este centro histórico y de todo lo que significa Falcón. Señora María Isabel, bienvenida a nuestro programa A Fondo Con. Rosángela, dime María Isabel. Yo estoy feliz de estar aquí. Aparte que, como tú dices, no vivo aquí, pero he estado quizás en los momentos más importantes de mi vida, en mi infancia, en mi adolescencia, en mis primeros años de casada. Y de verdad me siento coreana siempre. Donde voy, yo lo primero que digo es yo soy de Coro. Bueno, señora María Isabel, María Isabel, discúlpeme. Este programa siempre tiene ese detallito del a fondo, es porque nosotros, para los que no saben, ¿de dónde viene María Isabel? ¿Cuál es la familia de María Isabel? ¿Por qué hoy está con nosotros María Isabel Zárraga? Bueno, mira, primero mi mamá es de Urumaco. Los Fugué, los Esmí, los Madrid son una familia muy, muy grande, muy unida, y de ahí vienen mis raíces maternas. Mi abuelo era don Carlos Fugué y mi abuela Dalia Emeranza Smith de Fugué. También tenía raíces paraguaneras. Y por el lado de mi papá, los Zárraga, los Tellería, descienden de, quizás para ustedes es algo como muy lejano, pero para nosotros ha sido cercano. Los primeros Zárraga llegaron, don Juan Antonio y don José Antonio eran dos hermanos que salieron de Guipúzcoa a finales de 1600 y llegaron a Venezuela precisamente con la compañía guipuzcoana. Ellos aquí se radicaron y fueron realmente quizás los que instituyeron el poder, vamos a decirlo de esa manera, porque ellos venían con el poder, que era la compañía guipuzcoana, que era la real compañía, que era la que comerciaba todo lo que se hacía en esta colonia, antigua colonia española. Eso por una parte. Por la otra, ellos se casan con dos hermanas que a su vez tuvieron descendencia y afortunadamente la descendencia fue prolija y tuvieron también mucho impacto en la política, en la economía y por supuesto en la arquitectura, porque hicieron las casas que hoy son patrimonio de la humanidad, están dentro de la lista UNESCO y forman parte de los 7, 8 elementos que la UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad. La Casa de las Ventanas de Hierro, sede del Museo de la Tradición Familiar, porque precisamente ahí están colocados todos los objetos de la familia y no solamente eso, sino también todo el mobiliario y la tradición a resaltar, que es la tradición religiosa, que fue quizás la más importante dentro de la sociedad falconiana. Aquí no se celebraba ni 24 ni 31, sino las fiestas de la Virgen. Las fiestas que no solamente pasaban por la Virgen del Pilar, sino también por la gran devoción de la familia Tellería, que era la Virgen de la Paz. Por eso este próximo 24 de enero el museo cumple 30 años, precisamente porque se inauguró el Día de Nuestra Señora de la Paz, que es la patrona de la familia, y como tú comprenderás, eso ha durado hasta hoy. Hasta ahora. María Isabel, y aparte de toda esta historia que es tan bonita, háblenme un poquito de cómo pasó
la casa de ser propiedad de los Tellerías a través del tema de que pasamos a ser patrimonio, cómo pasó a ser el museo de ahorita, porque dentro de ese museo, para los que conocen y los que no lo conocen, tenemos un video cargado en YouTube, en la página de Rubik Media, sobre el Museo de las Ventanas de Hierro. Interesante, gracias. Y ahí se muestra todo, como usted acaba de decir, todas las cosas que existían en esa la colección casa, de la familia. La colección familiar, pero ¿cómo llegó a ser museo la Precisamente casa? El 9 de diciembre, hace 30 años, de la Declaratoria de Patrimonio, cuando nosotros supimos la noticia, porque mi papá, por supuesto, estaba involucrado, mi papá era abogado, Adolfo Zárraga Tellería, era historiador, fue miembro de la Constituyente, fue delegado de la Constituyente por el Estado Falcón en el año 47. Y bueno, todos los que de alguna manera lo conocieron supieron apreciar ese arraigo que mi papá tenía con lo que era el patrimonio familiar, pero más que el patrimonio familiar era coro, era quizás su visión de un coro que permaneció en el tiempo y que podía llegar al futuro siempre y cuando se respetara esa arquitectura tradicional de la arquitectura de barro. Entonces quizás a ese empeño de mi papá es que hoy tenemos el título con nosotros, porque como dijeron los primeros que llegaron a evaluar el sí o el no de si Coro podía entrar en la lista de patrimonio, fue un equipo de especialistas presidido por un mexicano que no recuerdo el nombre, y él lo que dijo fue, este señor es el papá del patrimonio, porque gracias a él se evitó un daño a estas edificaciones y a sus antepasados, porque lo tuvieron, imagínate tú, la guerra de independencia, la guerra federal, todos los problemas que ha vivido el siglo XX y lo que parte del siglo XXI. Y esa casa nunca fue hipotecada, nunca fue vendida. Entonces mi papá decía, de alguna manera el compromiso se va heredando también. Y la confianza se gana. Mi papá se ganó la confianza, yo creo que el voto favorable de la UNESCO también, porque se dio cuenta que en el año 93 mi papá tenía un patrimonio consolidado a pesar de todos los avatares del mantenimiento que eso implicaba. Nunca se pidió un crédito, nunca ningún gobierno de los antecesores del actual gobernador nunca nos apoyaron, nunca nos ayudaron. Y yo creo que también mi papá nunca se los pidió. Ahora bien, cuando viene la vaguada del 99, las casas sufren mucho, y luego la vaguada del 2010. En la vaguada del 2010 ya mi papá estaba bastante anciano, mi papá muere en el 2011 de 95 años, y ya realmente yo estaba muy, pero muy preocupada por la situación de las casas, porque ya no había qué más hacer, ya nos habíamos ido de Coro por razones de salud. Y afortunadamente tuvimos la oportunidad de plantearle esto al presidente Chávez. A través de distintas instancias, el presidente Chávez le dio orden a la gobernadora de entonces, a Estela Lugo, para que hiciera una negociación amistosa. Por supuesto, las casas por utilidad pública tenían que pasar al Estado. Mi papá participó, es más, en archivo de la gobernación, ustedes pueden buscar. Hay un momento histórico que yo pienso que es bueno resaltar, porque mi papá, a pesar de toda su fama de conservador y de godo y de oligarca y de todo lo que sea, mi papá participó en el 26 de julio en Cuba, y mi papá tenía el brazalete del 26 de julio y se lo llevó a la gobernadora ese día, pero no salió de la gobernación el brazalete. Se quedó ahí. Lo decomisaron. Lo decomisaron. Entonces, eso hace parte también de, yo pienso que la gobernadora en aquel entonces se dio cuenta de que ella tenía que asumir eso con una eficaz y rápida intervención de la casa. Lamentablemente, no solamente de la casa en la que ustedes estaban, de las sino tres, de las tres, porque era la Casa del Tesoro, que era, ahí había una galería de arte y funcionó una galería de arte donde expusieron varios de los artistas del momento,
porque además de eso los promovíamos. Hicimos esa fundación que se llamaba Casa del Obispo Talavera, la Fundación Museo de las Ventanas de Hierro, que también tenía una tienda con la cual nosotros ayudábamos tanto a los artesanos, a los pintores, incluso la bibliografía de coro que teníamos en ese momento la poníamos a la venta. Y en la Casa del Sol, lamentablemente, no pudimos hacer ninguna actividad cultural porque la Casa del Sol estaba en aquel momento ocupada por los tribunales. Entonces, esas 3 casas pasan en julio del 2011 a manos del Estado. Desde allí se libera, digamos, un ciclo de pertenencia, quizás uno de los más largos que ha habido en la historia de Venezuela, porque esas casas fueron propiedades de las familias que las construyeron desde 1760 hasta el 2011, es decir, casi 250 años después, las casas pasan a ser parte del acervo nacional. Entonces, eso, por supuesto, para nosotros fue muy, muy importante, pero también para algunos de los coherederos eso sirvió porque tuvimos una compensación económica, gracias a Dios, y hoy podemos decir que de nuevo se vuelve a la ola, porque esto ha sido como una ola que sube y que llega un momento y vuelve a bajar, y yo creo que desde el inicio del patrimonio hace 30 años, yo no he visto una actitud tan positiva de parte del ente gubernamental y, por supuesto, las alcaldías como ahora. Ya que llegamos a este tema de que sea hasta ahora, cuéntele a las personas que nos ven cada lunes, ¿qué vino a hacer? Aparte de que esta es su casa, obviamente yo no digo que no sea su casa, pero ¿cuál fue el propósito que trajo a María Isabel a visitar en estas fechas tan importantes que estamos en la época decembrina? Exactamente. A venir hasta acá y cuéntenos qué fue lo que la trajo hasta aquí. Mira, yo no venía a coro. ¿Qué cosa tan importante la hizo venir mismo, hasta acá? Tenía que ser algo muy importante. Yo no venía a coros el 2017 y antes no había estado sino en el 2014. Afortunadamente, tengo una muy buena relación con personas vinculadas al gobernador y nos conocimos y yo tengo una teoría, o uno hace clic o uno hace clac. Y claro, yo creo que hice clic con el señor Víctor Clark. Él gracias entendió, sí, gracias a Dios y la Virgen de Guadalupe, porque lo pasé aquí. Yo creo que él entendió, y es una de las pocas personas que yo le he visto una comprensión, y de esa comprensión nació un compromiso. Ese compromiso yo sé que él va a hacer todo lo posible por cumplirlo. Tiene un equipo, él nombró el día sábado, que tú estabas presente allá en la Alameda, él nombró un equipo o una comisión en la cual está el excelentísimo embajador de España, el embajador de Cuba, el ex embajador de Ecuador, que aparte de eso es poeta y es una persona muy importante en todos los temas patrimoniales, es un escritor, es un hombre brillante, pero también está el empresario Pedro Mezquita Arcaya, mi primo, estoy yo, y creo que se van a seguir involucrando, si él lo acepta, el gobernador, personas que pueden apoyar. Por supuesto, están las autoridades de la representante del IPC y la representante de la UNESCO Venezuela. Yo creo que aquí hay todo ya. Aquí está la voluntad. Aquí lo que hace falta es ya dar señales para que ese riesgo que nos ha perseguido de patrimonio en riesgo del 2005 o de patrimonio en peligro, que mucha gente cree que es que nos van a quitar el título, no es así. La situación es una alerta que se ha mantenido por mucho tiempo, ya que la técnica constructiva es la columna vertebral en la cual se asienta el título de patrimonio. La declaratoria de la UNESCO nos dice que somos la ciudad de tierra más importante de la cuenca del Caribe. Y al ser la ciudad de tierra más importante de la cuenca del Caribe, todas las casas que hay en Coro y en La Vela son importantes, son patrimonio. Ahora, lo que es la poligonal UNESCO
o la zona UNESCO es lo que aquí se llamó durante años la zona colonial. Es decir, la zona colonial es donde reposa ese título en esas edificaciones, Balcón de los Arcayas, Casa de las Ventanas de Hierro, Casa del Sol, la que fue mi casa, que es la Casa de los Soto, que fue la casa, además, del último gobernador español que tuvo la Real Provincia de Coro. Esos dos niños que salieron de allí, que fueron mis antepasados, don Manuel de Carrera y su hermano también, Miguel de Carrera, luego en Cuba construyeron el Palacio de la Aldama en Cuba y además de eso construyeron uno de las vías que iba a Matanza, las vías férreas. O sea, aparte de eso, uno de mis antepasados, que era Agustín Zárraga, hermano de mi bisabuelo, fue el primer traductor de Víctor Hugo, de las obras de Víctor Hugo en Cuba. Es decir, nosotros teníamos una relación enorme con Cuba, con las islas, especialmente con Curazao. Entonces, todo eso, toda esa internacionalización que tenía la familia en ese momento, fue la que me motivó a mí a decir, bueno, ¿y por qué nosotros nos tenemos que quedar rezagados ahorita con un título que es importantísimo, que nos puede sacar de toda la crisis y de todos los problemas a jóvenes? Es decir, nosotros aquí tenemos que formar en esos institutos, en el tecnológico, que ahora es en la universidad. Yo estuve hace 2 días, con el rector. Aquí tenemos que hacer profesionales del turismo, de la hotelería, de la gastronomía, porque eso es lo que va a venir para acá. Aquí no va a venir otro tipo de negocio, es decir, nosotros no vamos a competir con Nueva York, nosotros no vamos a competir con Washington, nosotros no vamos a competir con Singapur, con Dubái menos, pero vamos a tener un anclaje y un sitio en todo lo que es el área del Caribe. Entonces, eso es importante. Yo creo que hay que motivar a los jóvenes que aquí tienen su patio. Yo voy a hacer todo lo posible, lo que esté a mi alcance, y yo les aseguro que esta gente que está conmigo, comprometida en esta comisión, va a poner todo su empeño para que Coro y La Vela salgan adelante, no solamente en el plano de economía social, en el plano de emprendedores. Todos esos emprendedores que están aquí tienen un cupo en nuestro coro promotor, en nuestro coro progresista. El progreso no son edificios, el progreso está en la capacitación, y esa capacitación a nosotros nos da un objetivo que ya lo tenemos porque prácticamente ya está inscrito, que es precisamente una ciudad patrimonio, una ciudad turística. Si no, vean Cartagena, el mismo centro de Caracas. El centro de Caracas hoy en día no es lo que era antes. Claro. Entonces, esa parte hay que decirla. No se puede seguir insistiendo que Coro se está cayendo, que vean las calles. Sí, pero el patrimonio está en pie. Lo demás son políticas equivocadas y erradas en cuanto y en tanto los que tienen que dirigir unos trabajos y hacer una cantidad, canalizar una cantidad de proyectos, no lo hacen. Y un alcalde y un gobernador no pueden estar detrás de un contratista, detrás de toda esta gente. Cada quien tiene que ser responsable con su trabajo. Por eso yo le pedí al gobernador, déjame quedarme 15 días para yo evaluar. Y he evaluado, no solamente con ustedes, que son parte activa de esto y que le han dado la suficiente difusión, sino con jóvenes, con los hijos de mis amigos, con gente que está realmente interesada en que este proyecto arranque. Eso es lo que yo pienso. Quisiera que me contara un poquito sobre esos viajes, porque me han dicho que usted viaja mucho, ¿verdad? Esos viajes que usted ha realizado y que de esos viajes, ¿qué trae María Isabel para estas tierras caquetillas que tanto esperan algo muy bonito y bueno de esos viajes que usted ha hecho? Cuénteme. Mira, primero que nada, la única manera que yo dejé de viajar un tiempo fue por la pandemia. Y tenía que hacerlo porque claro, además de eso tengo a mi mamá conmigo, que para mí es un placer, pero mi papá fue un gran viajero. Mi papá, su primer viaje lo hizo a los 16 años y siempre contaba que fue una odisea porque de aquí se fue a no sé dónde, creo que fue a Barranquilla, de Barranquilla a Panamá, todo esto porque iba a llegar a Cuba. A mí me tocó mucho más fácil. El primer viaje
que yo hago con ellos, yo descubrí que yo definitivamente no podía vivir sin viajar. Y en cada viaje hacía amigos, y en cada viaje dejaba un afecto y una alianza. Yo tengo amigas que tenemos 40 años de amistad, y nos vemos ahora con el FaceTime, ahora con todos estos medios, pero siempre nos mantuvimos ligadas por carta o por teléfono. En esos viajes surgieron alianzas y surgieron trabajos divertidos, como por ejemplo con mi amiga ecuatoriana, que el papá de ella tiene el canal Ecuavisa en Guayaquil, y tenían en aquel entonces otro canal y tienen cadenas de revistas. Y mi amiga es periodista, pero en aquel entonces era, vamos a decir, todera. Entonces yo fui la todera de ella también. Nos íbamos a cubrir el Festival de Merengue en Santo Domingo, nos íbamos a cubrir, por ejemplo, el Miss Universo, donde ganó nuestra Barbarita Palacios en Panamá en el 86, ahí estábamos nosotras. Me acuerdo que Bárbara Teide, su mamá, se desmayó y yo hice así, porque claro, hice así, pero mi amiga hizo así y evitó que la pobre Bárbara cayera exacto en el piso o en la silla. Entonces, todas esas anécdotas han surgido en los viajes. En una oportunidad, estando yo en Casa de Campo, llegó que de paso la relacionista pública de Casa de Campo en Santo Domingo no, me había invitado porque estudió conmigo en el internado en Europa, y resulta que llegó Lola Flores. Y yo inmediatamente sacaba mi grabador y le hice la entrevista a Lola Flores con unos zarcillos de esmeralda grandísimos. Estaba Rosario todavía chama, pues no era. Entonces eso a mí me gustó, todo ese ambiente. La gente de entonces me decía, es que Marisol, tú eres farandulera. No, yo lo que soy es conversadora. Yo me paro al lado de una gente. Bueno, mi esposo se ríe porque hace unos años, creo que en el 2014. No se nota. No, ni un poquito se nota que usted conversa muy bien. Desde chiquita. Entonces era divertido porque estábamos en un avión, íbamos de Suecia, estábamos creo que yendo para Ginebra, y iba un equipo del G7, y de repente yo veo que hay un problema con el asiento porque tengo una persona al lado que se equivocó de asiento. Por supuesto, íbamos en clase preferencial, y resulta que el que se me sienta al lado es nada más y nada menos que Kofi Annan. Él, ¿te acuerdas cuando la guerra del Golfo? Él era el embajador de la ONU, el representante. Ahorita Antonio es el que sabe, porque ya alguna de esas... Pero inmediatamente me dice Antonio, que se quedó de este lado porque el vuelo iba full. Me dice, estás al lado de Kofi Annan. No puede ser. Resulta que mi mamá se había operado una rodilla y la operó el mismo traumatólogo en Europa que operó a Kofi Annan. Entonces yo le digo, yo sé un secreto de usted. El hombre se me queda así. Le digo, usted está operado de una rodilla, y lo operó el doctor Sidler. ¡Ah! Se quedó así. Le dije, no se preocupe, fue que mi mamá también se operó con él, y yo sé, porque la portada de la clínica, de la revista de la clínica, era él. Entonces, así como hago esto, lo he hecho con el patrimonio. Museo que visitáramos, museo al que íbamos, yo quiero hablar con la persona encargada del área tal, y le hablaba de coro, o llevábamos un libro. Yo estuve casada con Carlos González Batista, el historiador, que participó en vamos a decir, fue correlator de todo lo que fue las investigaciones que se hicieron para declarar a Coro Patrimonio, donde estaba, por supuesto, la profesora Ana María Reyes, y donde había un equipo multidisciplinario de la UNEF. Pero Carlos era un hombre que no era sociable, y, digamos, todo su intelecto se proyectaba en la escritura y en su obra, por supuesto. Entonces yo lo que hacía era llevarme los libros, y museo, institución a la cual acudíamos, dejábamos el nombre de Coro. ¿Qué pasó? Una vez fuimos a visitar un laboratorio en París. Yo no me acuerdo por qué motivo, yo dejé un libro. Resulta que al dejar ese libro se hablaba del profesor del profesor botánico León Croissant. En uno de los libros Carlos lo citaba. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa cuando meses después nos escribe el Centro de Investigación de Pfizer preguntando que qué era de la vida del profesor Croissant? Porque yo no sabía que uno de los
y ustedes creo que tampoco, uno de los botánicos científicos a nivel mundial que discutió la teoría de Darwin a nivel mundial fue Croizat. Y nosotros nos enteramos por esa gente. Entonces, Carlos se impactó tanto porque acuérdate que ya Croizat había muerto, la colección, la biblioteca de Croizat, le tocó a Carlos analizarla y ahí es que se encuentran la cantidad de cartas a Croizat se carteaba en ese momento con la élite científica mundial. Entonces, para que tú veas que un señor que vivía en Coro quietecito, con el jardín botánico, que yo creo que ya no existe, que ya desapareció su obra también, pues ese señor, nada más y nada menos, fue uno de los 3, porque hay muchos, pero de los 3 que se asientan sus teorías y que se inscriben dentro de las teorías que no compaginan con las de Darwin. Entonces, eso es puro. Ahora dime tú, ¿cómo me enteraba yo de eso? Conversando. En un avión, en un centro, en un sitio, yo llegaba a cual museo. Ahorita, por ejemplo, yo no tenía nada que hacer en el 2016. En diciembre me fui a fui a pasar el 24 en Lourdes. Y antes de ir para Lourdes, escribo una carta a el Museo del Ejército en Toledo, porque heredamos todas las, no digamos propiedades, todas las colecciones de los Zárraga de afuera. Y en eso estaba un retrato más o menos de 2 y pico por 1 y tanto, de el antepasado de nuestra rama española, que era el mariscal Juan Antonio Zárraga. Entonces, ¿qué hizo? Don Pedro Zárraga, perdón. Juan Antonio era su hermano, que era mi tatarabuelo. Entonces, ¿qué pasó? Me contesta la carta y me dicen que ellos están encantados de que nosotros le donemos eso. ¿Por qué se lo íbamos a donar? Porque yo me pensaba traer todas estas cosas para Venezuela, pero desafortunadamente las relaciones estaban rotas. Las relaciones de Venezuela y España se rompieron en el 2014. Entonces, diplomáticamente, la única vía que yo tenía para traerme eso era con la embajada. Claro. Y no había embajada y no había nada. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que donar en el Museo del Ejército de Toledo todas las cosas que pertenecieron, el uniforme, el retrato. Y ahí es donde yo me entero que el mariscal no solamente forma parte de los 56 mariscales de España, sino que además tuvo rango real. ¿Por qué? Porque él fue 2 veces gobernador de las Filipinas. Y una virgen espectacular, de madera policromada, con las manos, el niño Jesús, la carita, todo de marfil, fue el regalo que le hicieron los filipinos, que eran colonias españolas, a el mariscal. Entonces, qué maravilla que ese señor que nació en Coro, pero era realista, peleó contra Bolívar, claro, en el 16 y se fue por aquí, por el Golfete, cuando cayó pues todo en el 21, el 23. Entonces, esas historias se pueden compartir cuando tú llegas a relacionarte con una persona que está fuera de la frontera, igual al que viene. Es decir, tú tienes que hablar de Coro en un término internacional. Todas estas cosas, María Isabel, todo lo que en lo que usted nos está hablando, todo lo que usted nos está diciendo, todas estas cosas, muchos jóvenes que están ahorita no las saben. Lean. No obstante con que leer, usted acaba de decir algo que yo no sabía y que a pesar de que a mí me gusta leer, pero lo que pasa es que a veces nos gusta leer temas o cosas específicas, por ejemplo, no lo sabemos, así leamos muchas cosas, no lo sabemos. El tema de la tecnología también nos ha acaparado tanto que no nos hemos desarrollado. Exacto, entonces, no nos hemos desarrollado. Eso es toda esa sabiduría, todas esas cosas que usted sabe y que ha aprendido durante este tiempo a través de los viajes, a través de su familia que ha sido histórica, esas cosas
¿Usted cree que ahora, a partir de de esas alianzas o de lo que ustedes Sí, quieran hacer, claro, la juventud tenga claro. la posibilidad de enterarse de todo eso que se están perdiendo en un TikTok, en un Instagram, en un YouTube, sin ánimos de... La gente tiene que empoderarse de lo que le toca. Yo viví yo he estado en países, por ejemplo, en ciudades, yo estuve en Armenia, yo estuve en Rusia a los 22 años. Y yo me pasé 45 días en Rusia, en la Unión Soviética. Después volví, 20 años después, ya era, por supuesto, Rusia de nuevo. Y volví en el año 2012 y en Rusia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es la misma Rusia? No, no. ¿Por qué? Porque la gente es diferente. Ya el enfoque, la vida es diferente. Entonces, aquí, ya el coreano de hoy no puede ser el coreano de hace 30 años. Aquí no nos podemos confrontar que si esto es, que si esto no es, que si lo que a ti te gusta, no, a mí no me gusta. No, ya esa época pasó. Aquí el joven, para poder tener un nivel de vida cónsono con lo que le va a tocar y con lo que él quiere ganar, él no tiene que irse de viaje y cruzar el Darién y hacer 40.000 volteretas. No, porque allá tú vas a encontrar otros problemas y tú te vas a ir en desventaja. ¿Por qué te vas a ir en desventaja? Porque tu familia no va contigo o va una parte sola de la familia y eso a ti te va a dejar una huella en tu corazón y emocionalmente y psicológicamente, aunque tú tengas un sueldo, un trabajo, eso te lo va a cobrar la vida después. Yo tengo amigas muy ricas, te puedo decir millonarias, Rosana, y esa gente no es feliz. Esa gente no es feliz porque no se desarrollaron en su contexto, en su humanidad. La gente, el dinero sirve, claro que sirve, pero también daña, porque no todo es dinero, no todo puede ser dinero. Y nos hemos vuelto unas máquinas de hacer, yo produzco, así. ¿Y quién cuida a tu hijo? Así es. Así. ¿Y quién le pasa la mano a tu hijo? No, yo salgo con ellos, calidad de vida. ¿Calidad de vida dónde? Mira lo que acaba de pasar en Cancún. ¿Entiendes? Pasó un huracán, nadie se enteró con todos los perolitos estos que tenemos y se acabó Cancún. Perdón, Acapulco. Y así como se acabó Acapulco, en el 2005 se acabó Cancún. A mí me tocó ir para Cancún recién, creo que fue en el último, porque después tuvo otro huracán, y esa gente se estaba recuperando. Ahora mira tú lo que le va a faltar a Acapulco. Entonces, por eso te digo, los terremotos, el terremoto en Turquía, una gente que vive del turismo. Entonces, lo que nos ha tocado ver ahorita es el mundo a través de esos celulares, a través de todas estas tecnologías, nosotros podemos estar conectados. Pero ¿quién está conectado contigo? Tú que tienes este programa que se llama A Fondo. ¿Quién está conectado contigo? Tú eres la única persona que te puedes conectar contigo mismo. Entonces, si tú no tienes un proyecto, si tú no tienes una cualidad de vida, si tú no tienes un prospecto de lo que tú le vas a ofrecer a tu familia y a tus amigos, vete a ver qué consigues. Pero si tú lo tienes clarito, quédate. Porque aquí en Coro no solamente tenemos un caudal de riqueza, sino que no la hemos explotado. Y en este momento de crisis la podemos recuperar desde la parte humana y desde la parte económica. Eso yo lo llamo economía social productiva. Marisabel, hemos llegado al final de nuestro programa Te agradezco. Que fue muy cortico. De verdad que en otra oportunidad o en otro momento que vuelvas hasta aquí, hasta Falcón, que sé que va a ser muy pronto, vas a estar muy pendiente de nosotros. Te doy las gracias, le doy las gracias a todo tu equipo y además de eso, insisto, a los entes gubernamentales, el compromiso que asumimos, yo lo voy a llevar hasta el final, porque yo creo en los jóvenes y ustedes como políticos son jóvenes, son la nueva generación, pero nosotros aquí estamos para apoyarlos. Aquí no estamos haciendo esto porque estamos enchufados. Bueno, yo puedo estar enchufada desde la colonia,
Ahí fue que yo me enchufé. Desde Cuando ese llegaron momento. mis antepasados, yo estoy enchufada. Desde ese momento. Entonces, sigo aquí porque lo necesito, porque es mi centro vital y porque creo que aquí soy útil y voy a apoyar a todos los que me busquen en este objetivo común. Te lo agradezco, Rosángela. Muchísimas gracias a usted también por acompañarnos y a todos ustedes que nos ven cada lunes a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube de Falcón es Noticias y todos los viernes a las 9 de la noche por la televisora Falcón. Hasta la próxima. Gracias.